Si le puedo poner audio. Andrés López de Medrano fue el primer filósofo ilustrado de la República Dominicana. Saludos. Andrés López de Medrano fue un dominicano que llevó una vida social y política ejemplar, aplicando su filosofía de forma práctica en la sociedad. Fue un filósofo moderno y un político ilustrado que apoyó los ideales emancipadores de su época. Su tratado de lógica es su obra cumbre, intitulada Introducción a la lógica, elementos de filosofía moderna para uso de la juventud dominicana. Don Andrés López de Medrano afirmó lo que podemos resumir como su ideal de nación. Cito: bendito sea la patria si ve florecer tales hijos, y muy feliz soy yo, distinguido con tanto honor, seguro de tanta gloria, que puedo enseñar y establecer la filosofía moderna, apoyándola con experimentos muy sólidos. Fin de la cita. Andrés López de Medrano nace en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en 1780. Fue un noble, educador, médico, abogado, periodista, poeta, autor, político y el primer filósofo ilustrado de la República Dominicana. Hijo de Andrés López y Jacinta Medrano, estudió en la Universidad Santo Tomás de Aquino, posterior Universidad de Santo Domingo, de la que fue rector en 1821. En 1822, durante la ocupación haitiana, emigró a Venezuela, donde se hizo bachiller y se graduó en artes en el Colegio Santa Rosa de Lima, precursora de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Su tesis de grado se intituló El alma considerada como creación divina. Posteriormente se graduó de medicina. Trabajó como profesor suplente y examinador para premios de latinidad y artes. A su regreso a Santo Domingo ejerció como médico. Fue electo regidor del Cabildo de Santo Domingo. También profesor de latinidad y retórica en el Colegio Seminario de Santo Domingo. Como síndico procurador general, fue el responsable de defender los intereses del pueblo ante el ayuntamiento y otras autoridades. Escribió varias obras, pero la más importante fue el precitado Tratado de Lógica, en 1814, que sirvió de libro de texto para sus alumnos y suplantó la obra del filósofo francés Esteban Bon de Condillac. Es importante destacar que la primera imprenta en la ciudad se estableció en 1711 y se usó para imprimir la primera edición del Catecismo de la Doctrina Cristiana en español y en idioma indígena. Sin embargo, esta imprenta fue destruida durante un terremoto en 1751. Sobre la base de lo anterior, se conoce de algunas imprentas administradas por órdenes religiosas, pero es la fundada por el gobernador francés Jean-Louis Ferrand en 1806, la reconocida como primera imprenta moderna de la ciudad. Se infiere que en dicha imprenta su obra de lógica aparece como, posiblemente, el primero de los libros que fueron publicados en 1814. Volviendo a la obra, esta recogía el materialismo sensualista de John Locke, el filósofo inglés que sentó las bases de la Ilustración europea, y divulgaba el sensualismo deísta de Condillac. Escrita en latín, es la obra filosófica más importante del siglo XVIII a nivel nacional y fue traducida al español por el padre Joaquín Ferragut. Estuvo un tiempo desaparecida hasta que fue encontrada por Fray Cipriano de Utrera en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España. El texto, por su carácter académico, se circunscribía a los círculos minoritarios de los estudiantes. Sin embargo, por su soporte conceptual y teórico, se considera una contribución a la creación del espíritu nacional. Otra de sus obras fue La lógica o elementos de la filosofía escolástica moderna y metafísica, un pequeño bosquejo de la filosofía que fueron publicadas en 1842 en Barcelona, España, por la imprenta de la viuda e hija de Garriga y Aguas Vivas. Por sus planteamientos filosóficos, fue considerado un pensador de ideas avanzadas para la época. Hizo uso público de la razón, defendiendo la libertad de pensamiento, de imprenta
y derecho a formar partidos políticos. Su obra, Manifiesto Público, fue realizada con motivo de las elecciones para diputado a las Cortes Españolas en 1820. En 1928, el texto fue traído por el investigador Máximo Coixcot Enríquez del Archivo General de Indias. En 1821 tomó partido por la causa independentista junto a José Núñez de Cáceres, por lo que fue encarcelado en Puerto Rico acusado de traición al gobierno de España. Liberado, se radicó en Aguadilla. Escribió el tercer soneto de la poesía puertorriqueña, también Proloquios o Congratulación a los puertorriqueños, obra en la que elogia a Miguel de la Torre, gobernador de la isla de Puerto Rico. Fue elegido síndico procurador del Ayuntamiento de Aguadilla, inspector de escuelas públicas y miembro del Consejo de Sanidad de Puerto Rico en 1837. Para 1847 se convirtió en médico de la Junta de Sanidad de Ponce y director de la escuela pública. Murió el 6 de mayo de 1856 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. En julio del año 2013, en virtud de las consideraciones expuestas anteriormente y la importancia del acontecimiento, la Asociación Dominicana de Filosofía, ADOFIL, la Biblioteca Antillense Salesiana, PAS, y el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación, IEPC, promovieron un comité con el propósito de celebrar en Santo Domingo el segundo bicentenario del Tratado de Lógica de Andrés López de Medrano, dada la alta significación que, para la filosofía y la cultura dominicana y española, revistió tan singular acontecimiento. El 25 de abril del 2014 se celebró el bicentenario del primer libro de filosofía dominicana, Lógica, Elementos de la Filosofía Moderna. En España, el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación y la Sociedad Asturiana de Filosofía organizaron una exposición y conferencias con obras inspiradas en Medrano. La exposición se inauguró el 9 de mayo del 2014 en la sala de exposiciones de Correos, con conferencias posteriores los días 15, 22 y 29 de mayo. El jurista, historiógrafo, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia entre 1995 y 2001, Julio Genaro Campillo Pérez, es el autor de la obra Dr. Andrés López de Medrano y su legado humanista. El libro se presentó en Puerto Rico, donde Medrano vivió desde 1822 hasta su muerte. Los hallazgos de Campillo Pérez sobre la ideología de Medrano revelan una sofisticada combinación de pensamiento filosófico tradicional y moderno. Es cuanto, salud, fuerza y unión.